Vamos con la siguiente conversación que se va a enfocar en una tendencia que sitúa a las personas, a todos nosotros, en el centro de esa agenda ESG y que resulta clave pues, para la cohesión social, para la estabilidad y para la sostenibilidad a largo plazo de las organizaciones. Nos adentramos en la tendencia número 3 del informe, brechas que nos dividen, la importancia de lo social. Esta tendencia, como se podrán imaginar, pone el foco en cómo esas dinámicas de desigualdad y de cohesión social están influyendo de manera directa en el papel que desempeñan las empresas en la sociedad. Para abordar esta conversación tan prometedora, diría yo, y tan interesante, me gustaría invitar a subir a este escenario a Fernando Riaños, director de RSC y Relaciones Institucionales del Grupo Social 11, y a Ricardo Trujillo, director de Impacto Social y Capital Humano de Forética. Adelante, bienvenidos los dos. Muchísimas gracias. Hola, gracias. Muy buenas a todos. La verdad que es un gusto ver el auditorio así de lleno y nos han dejado unos deberes interesantes en las mesas anteriores, Fernando. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias a vosotros por la invitación. Buenos días. Y sobre todo también por apoyar iniciativas como esta dentro de Forética, que sin vosotros no sería posible y yo creo que entre todos pues, os lo debemos agradecer, ¿no? Tengo 3 preguntas para ti. Vamos a ver si nos manejamos con el tiempo y vamos repasando temas que hemos estado viendo tanto en las tendencias como en las mesas anteriores. Me interesa mucho conocer las reflexiones que desde Fundación 11 tenéis, porque bueno, sois una organización absolutamente referente cuando se habla de personas, cuando se habla de inclusión, cuando se habla de diálogo, que son temas que han salido mucho en las mesas anteriores. Y quería preguntarte lo primero sobre el rol social de las empresas. Hemos hablado de que quizá la legislación da un paso atrás y la primera idea que quería testar contigo es si las empresas deben asumir un rol social más allá de lo que exige la ley, si se puede, si se debe o nos debemos quedar un poco como estamos. Muy bien. Bueno, lo primero de todo, Ricardo, muchas gracias. Un placer estar aquí y compartir esta jornada. Enhorabuena, Forética, por, de nuevo, la publicación del informe de tendencias. También creo que es un documento de referencia en el ámbito de la sostenibilidad en España y fuera de España, cada vez más consultado, y es un placer estar aquí. Yo creo que la evolución, echando un vistazo al informe y a las primeras ediciones también y a los primeros movimientos alrededor de la sostenibilidad, dentro de otros conceptos también como responsabilidad social, acción social y otros que ya están, yo creo que superados, ¿no? Yo creo que ya no hay duda de que lo social forma parte también de la actividad de cualquier organización, también de las empresas. Ya no se trata, creo que ha sido Germán quien hablaba antes y Jaime lo mencionaba también, desde la perspectiva de la licencia para operar. Ya no solo es la licencia para operar, es algo en lo que debemos estar más allá, ir más allá y estar además pendientes y entendiendo qué va a ocurrir o qué puede ocurrir. Por eso es tan importante informes como el que hoy se presenta de tendencias, en el que las empresas tenemos que saber cuál es la tendencia, cuál es la realidad o cuál es la forma de anticiparnos a esas cuestiones. Y lo social creo que es una parte esencial de ese comportamiento que se espera cada vez más alto desde el punto de vista del estándar y de la excelencia por parte de la población en general. Si nos vamos a otros ámbitos dentro de esa población en general, un consumidor cada vez más consciente, cada vez más exigente y que pregunta también, porque es el papel también que tenemos los consumidores o la sociedad civil a la hora de preguntar, a la hora de impulsar, a la hora de crear determinados comportamientos en el ámbito social, las empresas son un actor fundamental. Yo creo que no se trata solo ya de un cumplimiento normativo, se trata de ir mucho más allá de lo que realmente la sociedad espera, exige, y lo que espera y exige es excelencia en el comportamiento, y excelencia en el comportamiento significa también ir mucho más allá de lo que hoy incluso se entiende por sostenibilidad. Muchas gracias. Coincido plenamente con tu visión. Ojalá bueno, este foro es sencillo, ¿no? de estar de acuerdo en este foro con estas cosas, pero bueno, tenemos que lanzar el mensaje fuera. También quería preguntarte sobre un tema en el que trabajamos mucho con vosotros, ¿no? Desde Forética, ¿no? Como en el ámbito del futuro del trabajo. Hemos hablado algo de tecnología, de inteligencia artificial, nos han hablado también de la ley de formación profesional, de cómo acercar, ¿no? el empleo a las empresas y un ámbito y un colectivo de mucho interés para todos, especialmente para Fundación 11, también para Forética, es el empleo inclusivo.
Y también me gustaría intentar generar o crear o acercarlo a la lógica económica, más allá de que sea algo que desde el punto de vista de impacto social es positivo, y un poco cogiendo las ideas que se proponen en el informe, ¿no? Vamos a hablar también de competitividad. ¿Cómo podemos vincular el empleo inclusivo a la competitividad y a la lógica económica, ¿no? Sí. Yo creo que la evolución también, las buenas noticias es que la evolución de estos conceptos que acabas de mencionar es, en algunos momentos alguien podía dudar de si la sostenibilidad era una moda, era un elemento pasajero, cuánto iba a durar. Alguien podía dudar de si la sostenibilidad era un elemento que forma parte de la cadena de valor o que afecta con impacto en el ámbito empresarial. Yo creo que son debates que ya están superados. Hay tanta evidencia que ya no se admite discusión en determinados planteamientos. En el año 2005, Porter, que se ha mencionado esta mañana, escribía el artículo del link sobre la sostenibilidad y la competitividad, y después el siguiente paso fue el valor compartido dentro de las organizaciones. Yo creo que lo social en general, la discapacidad en particular como manifestación de la diversidad humana forma parte de la vida en general y de la empresa también, porque la empresa es una parte esencial de la sociedad. Para mí la gran noticia, y hay empresas aquí que estáis representadas con las que tenemos excelente relación, alianzas, proyectos, diferentes iniciativas, es que aquellas empresas, aquellas organizaciones que empiezan a hacer determinados proyectos, iniciativas desde la perspectiva de la formación, del empleo, de la accesibilidad, ninguna de esas empresas rectifica, se arrepiente o da marcha atrás y entiende que esto forma parte del impacto no solo del cumplimiento normativo, no solo desde una perspectiva de los derechos, que también, sino que esto forma parte de la estrategia de negocio y con un impacto claramente positivo en el negocio. Si dibujamos un eje de coordenadas y ahí aparecen los principales grupos de interés como un accionista, un empleado, un cliente o la comunidad donde está operando cualquier organización, cualquier empresa, vemos que lo social en general y la discapacidad en particular tiene un impacto transversal. A mí me ha gustado escuchar también esta mañana, cuando nos vemos, hablamos con diferentes representantes del ámbito político. Aquí esta mañana había 2 partidos políticos. Cuando contamos lo que hacemos, no solo hay consenso, hay unanimidad. Y hay unanimidad porque la discapacidad es algo que, como digo, forma parte de forma transversal en cualquier organización o en cualquier empresa, aguas arriba o aguas abajo. Desde la perspectiva económica o del impacto que tiene la inclusión, pues, por poner un ejemplo, si hablamos de qué podemos hacer a través de las cláusulas sociales, por ejemplo, o la incorporación de cláusulas sociales a la contratación, solo teniendo en cuenta la contratación pública en Europa, hablando de términos de PIB, estamos hablando de un impacto, dependiendo de la región, que puede ser entre un 17 y un 21% del PIB. Incluyendo cláusulas sociales que incentiven, que promuevan, que reconozcan esas mejores prácticas, se puede hacer política social con un impacto social sin incrementar el gasto. Esto es una manifestación clara de cómo la discapacidad tiene una perspectiva de inclusión, sí, pero de claro impacto económico. Es muy diferente que haya, en España hay casi 5 millones de personas con discapacidad y sus familias, en el mundo más de 1.300 millones de personas con discapacidad que se conozca, el dato es también el reto, pero esto tiene un impacto claramente económico. Es muy diferente un approach o una realidad donde hay personas con discapacidad que reciben una pensión a que esa persona esté trabajando, cotizando, formando parte de un sistema, siendo un consumidor más, o familias donde la única fuente de ingresos haya sido, casos reales, personas con discapacidad. Eso es entender la perspectiva de la discapacidad en términos de capacidad y con un impacto económico real. Es el nuevo lenguaje de la sostenibilidad, ¿no? Este vínculo con la competitividad, y yo creo que en este caso vamos con los deberes hechos, a ver qué nos dicen los mercados. Y ya por último, 1 minuto y medio nos quedan, una un poco más filosófica, si cabe. ¿Qué riesgos corre una sociedad que deja fuera de su mercado laboral una parte importante de su talento? Hablamos de escasez de talento y el nicho de talento que existe en el colectivo de la discapacidad y en otros colectivos vulnerables es grande. ¿Qué perdemos con esto? Bueno, yo creo que perdemos, primero, hay una perspectiva de derechos, es clara. Muchas veces nos preguntan, cuando tenemos diferentes visitas de diferentes países, delegaciones, organizaciones internacionales, nos preguntan, oye, en España hemos llegado a un punto normativo muy evolucionado, muy avanzado, ¿cuál sería el siguiente paso, ¿no? Y muchas veces el siguiente paso es que se cumpla la ley, que se cumpla la ley.
Eso demuestra también ciertas carencias o verdades incómodas que pueden estar reflejadas o se reflejan también en el informe de tendencias. En el foro de Davos también, la buena noticia no es que haya consensos, es que hay ciertas unanimidades. Y la unanimidad está en que lo social sigue siendo el elemento pendiente para muchas organizaciones. Si no incorporamos esa perspectiva social o no incorporamos la inclusión o el empleo inclusivo o la vertiente de las personas con discapacidad, estamos haciendo algo que es renunciar al talento. Y desde una perspectiva también empresarial, yo no conozco ninguna empresa que quiera renunciar a una cuota de mercado o una cuota de mercado potencial de un 20%, un 25%, bueno, esto es una realidad también. Creo que estamos renunciando, primero, no estamos teniendo en cuenta a todos, estamos dejando un colectivo importante atrás, con este colectivo, con otros colectivos, y donde hay muchas oportunidades también desde la perspectiva de negocio, económica y de interés también para el ámbito empresarial. Pues nada, muchas gracias, Fernando. Yo creo que hemos puesto sobre la mesa algunas alternativas para cerrar esas brechas que nos dividen, tal y como se presenta en el informe de tendencias. Aprendo mucho cada vez que hablo contigo, así que también muchas gracias por eso. Ser recíproco y por eso vengo más veces. Muchas gracias. Venga, gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias a Ricardo y a Fernando por poner sobre la mesa esta dimensión social y también el papel que deben desempeñar las empresas en un contexto con cada vez mayores brechas y también mayores tensiones sociales. Eso es una evidencia.